muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas el día de hoy. Yo llevo ya 16 años trabajando en control de tabaco y siempre le digo a mis colegas, tengan cuidado porque algo más adictivo es el tabaquismo, es el control de tabaco. Una vez que nos engancha, no hay vuelta atrás. Podemos pasar, gracias. Como voy a hablar de temas de tabaco, pues siempre hacemos una declaración de conflicto de interés. Ni la Fundación ni yo recibimos financiación de la industria del tabaco ni de sus aliados. Pues no tenemos ningún conflicto para referirnos a los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Yo estoy muy contenta este año de ver esta celebración conjunta que hacemos con Bolívar San Pedro y todo el mundo. Una comunidad que verdaderamente es, yo diría, una hermandad. O sea, realmente uno genera unos vínculos de colaboración con gente de todos los continentes, de todas las edades, y el convenio marco ha sido una plataforma que nos ha permitido estrechar esos lazos y hablar un lenguaje común. Yo creo que eso no es algo menor. Es el único tratado de salud pública global que está vigente en este momento. Es la única vez que se ha acudido a esa cláusula de la creación de la OMS, ¿no? No significa que no pueda haber otros, pero este nos traza un camino. Está inspirado en los tratados globales ambientales. Y hoy no tenemos tiempo para hablar mucho de esa historia, pero es una historia muy bonita y apasionante, porque tiene que ver con una persona, con muchas personas, pero con un nombre en particular que es Gro Brundtland. No sé si aquí hay alguien que se haga un uso del estudio de las historias de política ambiental global, pero Gro Brundtland es una de las que acuñó el término desarrollo sostenible, que hoy en día lo usamos como tan desprevenidamente, ¿verdad? Y Gro Brundtland, cuando pasa del mundo ambiental al mundo de la salud pública, ser directora de la OMS, trae esa experiencia de los tratados globales ambientales y empiezan a pensar una pandemia como el tabaquismo, que tiene determinantes globales, que requiere unas reglas y unas regulaciones transversales a lo largo de los países, porque las dinámicas y los factores determinantes son iguales. En la mayoría hay especificidades de contexto, pero hay una estructura común de la pandemia, una pandemia, ¿sí? Los tratados internacionales ofrecen un vehículo muy apropiado para responder a los desafíos que eso plantea. Entonces, estamos celebrando 20 años de ese sueño que empezó por allá en los años 80 y que se materializó a principios de este siglo en ese tratado. Ahí les dejo también la presentación, para que la puedan consultar, les dejo algunos links. El comunicado de OPS a propósito de esa celebración. ¿Y qué es entonces el convenio marco? Es un tratado, les decía, el primer tratado global de salud pública, y tiene una particularidad. Es un tratado que fue muy cuidadoso en recoger en su texto las medidas que tenían evidencia de que funcionaban a nivel, sobre todo a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de una pandemia de las dimensiones del tabaquismo, pues si bien lo vivimos de manera cotidiana en nuestras familias, en nuestras comunidades, con nuestros estudiantes, nuestros padres, ¿cierto? Es algo que tenemos una experiencia vivida, directa. También hay unas macroestructuras sociales, económicas, que son complejísimas, ¿no? Entonces, es muy importante que desde la política pública tengamos en mente invertir nuestros esfuerzos, que son escasos y con pocos recursos, en cosas que verdaderamente funcionan. Entonces, creo que una de las primeras cosas que llama la atención del convenio marco es que está recogiendo medidas basadas en evidencia, que tenían suficiente evidencia cuando se estructuró el convenio para decir esto funciona, y esto funciona a nivel poblacional. ¿Sí? Esto me cambia esos determinantes, esas causas raíz que dinamizan el consumo. Entonces fue adoptado en 2003 y entró en vigor en 2005, y en Colombia es plenamente vigente desde el 2008. Desde el 2008 está vigente. Los que tenemos ya nuestro recorrido, podemos acordarnos de que es a partir de ese año que empezamos a vivir a nivel nacional los ambientes libres de humo, empezamos a vivir, ya no había una copa de fútbol financiada por la tabacalera,
Y empezamos a ver que en las cajetillas aparecían como unas advertencias, ¿no? Unas advertencias sanitarias con unas fotografías, a veces no muy visibles, pero vimos unos cambios, ¿cierto?, en nuestro entorno. Yo digo, a mí el 2021 fue más evidente y el que además se volvió una herramienta pedagógica maravillosa. Pero pues todas. Y una menos visible, pero en la que yo me he ocupado 16 años, que es los impuestos, en donde hay una lucha grandísima porque Colombia sigue teniendo uno de los salarios más baratos del mundo y una de las cargas fiscales más bajas de la región de las Américas, aunque hemos tenido algunos avances. Tenemos entonces hoy en día, después de estos esfuerzos, más de 180 países parte, Colombia es uno de ellos, y es un elemento muy importante del convenio, aparte de esto de las medidas basadas en evidencia, es el reconocimiento de que el elemento estructural al que le tenemos que poner un nombre y al que le tenemos que poner mucha atención y hay que monitorear y sobre el que hay que tomar medidas de gestión específicas es el interés comercial que mueve, que es supremamente rentable, es un negocio muy rentable, porque es un negocio de adicción y todo negocio de adicción tiene un elemento de rentabilidad, premium de rentabilidad. Y lo puedo decir como economista, siempre cuando uno mira los rankings de cuáles son los sectores más rentables, alcohol y tabaco están siempre en el top 5, ¿sí? Y es tiene que ver con el elemento de la adicción, entre otras cosas. Y además, una industria que en 2 siglos de funcionar como una industria masiva, de consumo masivo, ha sido muy hábil en desarrollar, es una de las mamás, digamos, de todas las tácticas de marketing muy exitosas, ¿sí? Ya es muy hábil en ello. Entonces, todos estamos inmersos somos sujetos de estrategias de marketing de la industria del tabaco, de muchas industrias, pero entre otras hoy hablamos de la industria del tabaco. Entonces, un elemento muy importante fue que desde el comienzo del convenio se haya reconocido que hay que abordar el problema de la interferencia de la industria. ¿Y por qué? Que yo a veces cuando me siento con colegas y trabajo con sectores en promoción de responsabilidad social y prácticas de gestión social y ambiental responsables, le dicen a uno que luego se puede sentarse con las del petróleo o se puede sentar con las CPS a negociar una mesa técnica para mirar cómo diseñar una política que nos beneficie a todos, ¿no? Entonces uno dice, sí, entendamos la biología del tabaco, la biología de la nicotina. Seguramente aquí en el auditorio hay gente ya con formación en medicina y en profesiones de la salud y podrán explicar esto mucho mejor que yo. Pero ustedes saben que la nicotina, la adicción a la nicotina, la mejor oportunidad para desarrollarlo es antes de 30 años. O sea, cuando el proceso del desarrollo del cerebro está en construcción, ¿sí? Y ese hecho biológico es el que nos plantea un dilema ético muy complicado. Es que a la industria nunca le va a convenir, porque su modelo de negocio no sobreviviría, comprometerse a no venderle a menores. Jamás. Jamás va a aceptarlo. Y una y otra vez ha demostrado que sus tácticas lo que buscan es enganchar a la población a la edad más temprana posible. Eso por un lado. Y por otro, la industria jamás ha reconocido de manera abierta y franca, que todavía hoy escucho en el discurso de las tabacaleras, un negacionismo, por ejemplo, de la asociación entre tabaco y cáncer. Todavía, a estas alturas. ¿Sí? Ellos hablan de, tenemos un producto que es controversial. Pero hoy traten de pescar a un directivo hoy en Colombia de las tabacaleras que reconozca que hay una suplementación de tabaco y cáncer. No son capaces. No son capaces. Entonces, este negacionismo, unido a un incentivo, digamos, fundamental del modelo de negocio, hace que no haya posibilidad de que nos sentemos en una mesa, sino de que entendamos que este es un mercado que debe ser fuertemente regulado porque tiene unos costos sociales, unos costos ambientales, unos costos sanitarios elevados. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que estamos hablando de una industria que además, como cualquier industria que se vea amenazada con regulación fuerte, se adapta con estrategias de un marketing muy fuerte, muy inteligente y muy orientado a su
grupo de interés principal, niños, niñas y adolescentes. Y segundo, lobby, ¿sí? E incluso a veces litigio estratégico, cuando amedrenta, digamos, a gobiernos, incluso hay tabacaleras que han demandado países como Uruguay y como Australia por acciones de política de tabaco que han adoptado. Entonces, es una industria que tiene recursos para esto. La semana pasada nada más tuvimos un escenario de interferencia de la industria en el Congreso de la República, en donde citaron a 18 representantes de la industria del tabaco y sus consultores a que les dijeran a los congresistas cómo diseñar el impuesto al tabaco y cómo crear el impuesto a los cigarrillos electrónicos. Adivinen qué pidieron. No suban la tarifa de cigarrillos y pónganos una tarifa pero chiquita de los cigarrillos electrónicos, porque es que son productos que hay que promover. Ahí les resumí 3 horas de lisate. Entonces, no olvidemos esto. ¿Cuál es el lugar de la industria del tabaco en el convenio marco? Y aquí traje algunas citas como para acercarnos al material, y de verdad creo que es importante que los que nos interesamos en los temas de salud pública conozcamos este tratado. ¿Sí? Entonces, esto es de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que dice: la industria tabacalera ha funcionado durante años con la intención manifiesta de socavar el papel de los gobiernos y de la OMS en la aplicación de las políticas de salud pública encaminadas a combatir la epidemia de tabaquismo. Esto no es cualquier texto, esto fue adoptado por la Asamblea, es decir, es acogido por todos los miembros de la Asamblea de la OMS, nuestro país. ¿Sí? Segundo, las partes, y esto ya es el preámbulo del convenio marco, las partes reconocen la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control del tabaco y la necesidad de estar informadas de las actuaciones de la industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del tabaco. Eso es el preámbulo del convenio. Ustedes me dicen: Blanca, ¿esto qué tiene que ver con mi día de hoy? Yo no soy canciller, yo no soy embajador, no soy ministro de salud. Estas cosas suenan como muy esotéricas, ¿verdad? Bueno, los invito a que conozcan un aplicativo y se llama Te Protejo, de Red Papás. Lo pueden bajar. Si no lo conocen, los invito a que en su celular lo tengan. Estamos en un momento crítico en este momento. Ya el padre hablaba de la ley 2354, que es un gran regalo que nos llegó el año pasado, que es ampliar la ley de control de tabaco a estos, los más llamados nuevos productos, los cigarrillos electrónicos, lo que en la ley se denominan los sucedáneos o imitadores de productos de tabaco. A partir del 9 de mayo de este año, es decir, hace pocos días, la semana pasada, entró en vigencia la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de todas estas formas de nicotina. Les aseguro que todos ustedes en estos días han seguido recibiendo bombardeos de una u otra manera. ¿Sí? Todavía en los puntos de venta vamos a encontrar publicidad, seguramente en redes sociales todavía hay publicidad, seguramente van a recibir algún mensaje, en Rappi van a encontrar algún tipo de recordatorio. La invitación es a que si ustedes ven eso, no les cuesta nada una foto, un pantallazo e informarlo en Te Protejo. Así estamos haciendo parte de ese llamado de mantener la vigilancia y ayudamos a visibilizar si la industria está respondiendo a la regulación o se están haciendo los efectos favores. La experiencia que tuvimos con la ley de control de tabaco anterior en 2009 es que ellos se de la vista gorda por mucho tiempo y todavía lo siguen haciendo. O sea, todavía encontramos exhibición de productos de tabaco en los Oxxo, en los supermercados, en las tiendas de abajo. Pues mientras van consecuencias, ellos pagan hasta donde les permite. Tercero, y esto también es del convenio marco, a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados en la industria tabacalera de conformidad con la legislación nacional. Ahí es una buena noticia porque deja muy claro que un tratado es un tratamiento especial en el relacionamiento. Siempre le dicen a uno: pero si es una industria legal, ¿por qué no voy a hablar con ellos? Claro, si yo soy regulado, tengo que comunicarle a la industria que la voy a regular. Incluso la industria puede presentar sus descargos dentro de los procesos legales previstos cuando hay acciones administrativas, por ejemplo. Pero lo que yo no puedo es decirle: venga, ¿cómo quiere que redactemos y corredactemos? No, ahí sí no. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos un incendio.
alarmante, me encanta sentarme en la palabra. Tenemos un incendio, pero tenemos una muy buena herramienta. No estamos hablando de una manguerita, tenemos la tecnología. Y ahí quiero referirme al tema del mensaje esperanzador, porque es una pandemia que uno dice, Dios, es demasiado difícil. Yo solo, como ciudadano, ¿cómo puedo combatir esto? Pues bien, el tratado lo que tiene es 3 herramientas muy poderosas para construir un entorno protector que nos ayude a lo más importante, que es disuadir o postergar lo máximo posible la edad de inicio. Disuadir de iniciar o postergar. Allí está la apuesta ganadora. ¿Y cómo hago yo eso? Nosotros en salud pública ya sabemos que funciona. Es cuanto más protector sea el entorno en esos años formativos, menos chance tiene la industria de llegar pronto a esa población. ¿Cómo construyo entornos protectores? Hay 3 elementos que están en el convenio marco. Tengo que subir la barrera financiera. Si en la plata de bolsillo que me dan mis papás para la lucha es fácil que yo acceda a comprarme una cajita de nicotina oral, vale 15.000 pesos. Un cigarrillo electrónico que compro en baja con mis amigos, 20.000 pesos. O un cigarrillo suelto, 800 pesos. ¿Sí? Con cápsulas, además muy bien diseñados, muy bonitos, que se parecen a los cigarrillos electrónicos hoy en día. Entonces, está mal. De hecho, ese crecimiento desmesurado que hemos visto en los últimos años del consumo de cigarrillos electrónicos, el gran disparador es la caída acelerada del precio. Antes de pandemia, la marca más vendida costaba 124.000 pesos. Después de pandemia, esa misma marca, el mismo punto de venta, a mí me lo ofrecían a 24.000. ¿Sí? Entonces, obviamente, allí hubo un derrumbe de una barrera financiera que era protectora. Segunda barrera que construye ese entorno protector es evitar la publicidad. La publicidad ayuda de muchas maneras. Primero, porque no nos crea ese imaginario positivo y ese entorno de desinformación sobre los riesgos del producto. Pero también porque el que quiere dejar de usar, el que quiere dejar de fumar, el que quiere dejar de consumir cigarrillo electrónico, tiene menos disparadores. Es que es muy difícil cuando yo tengo ya la intención de dejar y permanentemente me están ofreciendo por todo lado. Y el tercer elemento de los entornos protectores es la reducción de la disponibilidad. Y en tabacos, en control de tabaco, la manera de reducir la disponibilidad más efectiva es crear ambientes libres de humo y libres de aerosol, como los tenemos a partir del año pasado, que incluyen los ambientes libres de aerosol. Entonces, esos son los 3 elementos. Las otras cosas son muy interesantes, pero yo diría que no son las que, digamos, las que son de grueso. Si entendemos esas 3, eso ahí estamos entendiendo por qué el convenio marco nos insiste tanto en subir impuestos, proteger los ambientes libres de humo y prohibir la publicidad. Esto que construyen entornos protectores y es donde tenemos nuestra mejor apuesta en términos de cambios de normas sociales y de estructuras de consumo a nivel poblacional. Y esto lo sabemos por la teoría de prevención ambiental, que se aplica a todas las sustancias psicoactivas. Esto no es solamente exclusivo de nicotina. Sabemos que aquí, por ejemplo, menciono al profesor Paul Stern, de 2005, es uno de los que ha escrito sobre estos temas, no es el único. Les recomiendo mucho un libro del profesor Becoña, que está en español, de la Universidad de Santiago de Compostela, que se llama Prevención Ambiental, para los que quieran aprender de este tema. Habla de todas las sustancias y es un libro muy interesante. Él ha sido asesor del gobierno español en estos temas. Las intervenciones orientadas a modificar el contexto son más efectivas que las que ofrecen información u otros intentos para modificar actitudes o creencias de los individuos. Y yo añado, más efectivas y más viables. ¿Cuánta plata tenemos en nuestros presupuestos de salud pública para hacer campañas, para informar a la gente? No es que debamos renunciar a él, no me malentiendan. Y es importante que la gente tenga acceso a información veraz y debemos hacer esfuerzos por ello. Pero también tenemos que ser realistas. ¿Hasta dónde nos alcanza la billetera para eso? ¿Cuánto es el presupuesto? Incluso en una alcaldía como la de Bogotá, el distrito que tiene recursos, pregunte. O a nivel de gobierno nacional, pregunte. ¿Cuánto dinero tiene dispuesto para eso?
el Instituto Nacional de Cancerología, ahí tengo gente en el auditorio del instituto que hace unas campañas maravillosas, pero tienen que trabajar con las uñas en estos temas. En las universidades, ¿cuánto dinero hay para hacer campañas de información? Pero la industria está 24/7 bombardeándonos. Y tiene la billetera para hacerlo. Y tiene el know-how. ¿Sí? Entonces, también es un poquito ingenuo. Cuando uno le dice, no, es que hay que ir por la educación. Yo soy educador. Lo primero, por supuesto, entiendo que hay que trabajar desde la educación. Pero eso es como decir, prenda el carro en tercera, pues está ahí. No, hay que tener el entorno protector. El entorno protector, además, promueve mayor eficiencia de esas intervenciones comunitarias, individuales, que podemos hacer. Entonces, sí, el panorama es preocupante. Tenemos 1 de cada 5 escolares en la foto que tomamos en 2022 utilizando cigarrillo electrónico. 1 de cada 5. Ahí es donde está explotando. Primero fue en la población universitaria, porque eran los que tenían más capacidad adquisitiva, pero a medida que ha ido bajando el precio y ellos quieren seguir expandiendo el mercado, el siguiente mercado no eran los fumadores de 50 años, no, son los niños de 10 y 17 años. Ahí estamos viendo la explosión, ahí estamos viendo la explosión. Y de nuevo, esta foto se nos queda desactualizada muy rápido. ¿Sí? Sabemos hoy en día, cualquiera que tenga contacto con colegios sabe que es uno de los puntos principales de ocupación de convivencia de los colegios hoy en día. Y no estoy hablando de colegios de estrato 6, estoy hablando que hoy en día uno está encontrando, listo, gracias, está encontrando este fenómeno en todos los lugares. Muy preocupante en zona cafetera. La zona cafetera es donde hemos visto un crecimiento más rápido. En esta foto de 2022, 22% de la población escolar, 22% de la población escolar en Caldas, consumida. Pero tenemos buenas noticias. No solamente sabemos que funciona, sabemos que nos funcionó esto en Colombia. Aquí les pongo un ejemplo del mundo de los impuestos, porque creo que es aquí el menos comprendido. Y es la línea gris que ustedes ven es el precio de la marca más vendida, descontado la inflación. ¿Sí? La marca más vendida ha venido subiendo, no por accidente, fue porque pusimos unos impuestos un poquito más grandes entre 2016 y 2018. ¿Sí? Ese fue el impulso que tuvimos en el precio, ustedes ven ahí. Y lo que ven en la línea azul es el número de cajetillas que nos consumimos en Colombia. ¿Sí? Colombia llegó a rozar los 500 millones de cajetillas al año. ¿Sí? 5 millones de fumadores alcanzamos a tener. Hoy tenemos 1 millón menos de fumadores. Y tenemos mucho menos cajetillas consumidas. ¿Sí? Se nos olvida a veces tener el vaso medio lleno. Hemos logrado, pero cuando yo empecé esto me decían, y usted, esto no lo va a cambiar. La gente no va a cambiar. La industria es demasiado poderosa. Esa mentalidad, de esa es la que nos tenemos que salir y acordarnos que sí se puede, que tenemos evidencia de otros países, pero que en Colombia ya lo hicimos. Ya lo hicimos y tenemos que tomar esas lecciones. Y aquí que tengo tanta gente joven, es por los jóvenes que lo logramos. Es con la gente universitaria del año 2009 que lo logramos. Entonces ustedes también lo pueden lograr. Yo ya estoy al otro lado, pero ustedes son los líderes de control de tabaco del futuro. Cada uno nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, no olviden este gráfico, que es un gráfico de éxito. La industria siempre nos dice, no, el ser humano está condenado a consumir nicotina. Mentira. De hecho, hoy en día tenemos la generación menos consumidora de nicotina, incluso considerando el cigarrillo electrónico. Las encuestas poblacionales nos dicen, tenemos la ciudadanía, la población menos consumidora de nicotina de la historia desde que tenemos encuestas en los años 70. Sí se puede. Entonces, recordemos la ley 2354, que nos garantiza ambientes libres de humo, y de aerosol, nos prohíbe las máquinas expendedoras que todavía estamos viendo por ahí, Oblico y Te Protejo, por favor, cuando vean esas cosas. ¿Qué hace los papás con esto? Acumulan.
y luego presenta casos, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria de Comercio, cosa que para mí es más difícil como ciudadano. Entonces, hagan, de verdad, hacen la diferencia. No sé si vieron que la Superintendencia le puso una multa a varias empresas de cigarrillo electrónico en estos últimos meses. Fue resultado de una acción legal de Red Papás. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos estamos informando. Pues sí hay maneras de hacerlo en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto los ambientes libres de aerosol y de humo, entendamos su importancia y comprometámonos con ellos. Seamos parte de ese cambio de la cultura. Es importante entender que la industria se está adaptando y estos son nuevos retos, por supuesto. Aquí simplemente menciono algunas de las estrategias y de los productos que está poniendo la industria. Les llama la atención, la industria vende productos ahora de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos mal llamados vapeadores, la nicotina oral, que son las bolsas de nicotina que últimamente se están promoviendo bastante, parecen dulcecitos. Las moléculas imitables de nicotina, ya ni siquiera ya hay productos en el mercado, no aquí en Colombia todavía, pero en el mercado internacional, que no son nicotina, pero hacen moléculas de nicotina. Todo buscando es evadir la regulación. Y también están invirtiendo en cannabis. Estamos viendo un fenómeno de policonsumo, se están borrando las fronteras entre productos y sus formas de consumo y sus formas de comercialización, y eso es un nuevo reto. La industria intencionalmente promueve la distribución informal, y eso hace más difícil la vigilancia, y por supuesto estamos viendo cambios en la estructura del contrabando y se usa ese contrabando como excusa para que nos subamos los impuestos y no adoptemos ninguna medida. Ya seguramente otros colegas van a hablar mucho mejor del tema de salud, de los impactos en salud, y tenemos un reto adicional, quizás ustedes lo ven muy lejos, las personas jóvenes, pero yo creo que es una cosa que tenemos que traer al presente. Esta es una población que está envejeciendo más rápido de lo que nos imaginábamos. Preservar una longevidad sana, incluyente, productiva, es importantísimo, siempre lo ha sido, porque pues la vida es nuestro patrimonio más importante, la salud es el patrimonio más importante que tenemos para vivirla bien, lo mejor que podamos. Cuidemos y promovamos estas políticas que nos ayudan a cuidarnos. Yo propongo esta agenda prioritaria para dejarnos ya con estas ideas. Para Colombia, ¿cuáles serían esas grandes apuestas ya ambiciosas para seguir avanzando en lo que ya hemos logrado con la implementación del convenio marco? Primero, hay que aumentar los impuestos con tarifas diseñadas para disuadir el consumo. Hay que adoptar el empaquetado plano. Imagínense empaquetado plano de cigarrillos electrónicos. Es que cuando yo veo los paquetes de cigarrillos electrónicos son tan atractivos. Y la industria sigue invirtiendo en empaquetado muy atractivo en cigarrillos convencionales también. Y en las cápsulas saborizantes, que son su estrategia de marketing más exitosa de los últimos 5 años. Entonces, hay que tener empaquetado plano, ojalá cigarrillos disuasivos, advertencias sanitarias para todos los productos basadas en evidencia. Nuestras leyes son chiquiticas. Tendría que ser 80% de la cajetilla. Adoptar e implementar el protocolo para eliminar el comercio ilícito. El comercio ilícito es un problema real. La industria se beneficia del comercio ilícito. Ellos se quejan del comercio ilícito, pero en realidad la mayoría de los cigarrillos que se venden en el mercado ilícito han salido de una planta legal en el lugar del mismo. Es el protocolo, que es un tratado internacional hijito del convenio marco, ya lo está haciendo. Es una herramienta muy importante. En Colombia lo firmamos y no lo hemos aprobado en el Congreso. Necesitamos avanzar en eso. Y por último, tenemos que fortalecer la gobernanza, nuestras capacidades para inspección, vigilancia, control, conocimiento de todos los actores, desde las autoridades, los ciudadanos, para que todos juntos hagamos vivo el convenio marco y las medidas que lo implementen. Entonces, por supuesto, eso es un trabajo de todos. Algunas ideas de lectura para los que sean curiosos sobre estos temas. Hay mucha literatura, pero ahí les dejo algunas cosas que son interesantes para la conversación. Y los invito a que descarguen este comentario que salió publicado a principios de este año, donde trazamos también como los retos con otros colegas de la implementación del convenio marco en la agenda global. Gracias.